noche y para todos nosotros una noche muy especial. Hay 30 años que Nuberu nació en el Entrejo y 30 años después, ahora que estamos hablando de que allá va la despedida, venimos a despedirnos de nuestro pueblo. En los montes de Asturias, allá de los años 40, pasaron estas cosas que yo en realidad y que hoy ni Dios cuenta. Pensaba que íbamos a estar solos, pero ya veo que no. Está el puente con la cámara, la grúa con la cámara, Johnny. Al lado contrario. Muchas gracias, de verdad. La verdad es que comentaba yo con los colegas a 10 que, metros. digo, joder, después de Villayu, ¿Oíste? que te pongas nervioso por subir a un escenario, ¿no? El brazo con Y es que paso. la reflexión que yo hacía con ellos y es que el concierto de esta noche no es un concierto, y es que es el concierto, porque estáis aquí todos vosotros, joder, gracias. Como muchos de vosotros sabéis, el 20 de octubre del año 2007, el Ayuntamiento de Cangues de Onís y una organización que se llama Xareu do Chobre hicieronnos un homenaje o un tributo a Nuberu en Cangues. Era una noche no como esta porque estaba que pelaba, hacía mucho frío. Estoy viendo por aquí a gente que un montón de músicos, de colegas, pues versionaron canciones de Nuberu y tocaron prácticamente todos los palos. Yo creo que lo único que faltó fue el rap, pero ahí estaba Mala Reputación, unos rapazos versionando una canción de Nuberu, unos rapazos, unos musicazos como una viga que son de Cangues de Onís, ¿no? Los Chigres, donde hace muchos años había un cartel que decía prohibido cantar. Y en el Entrego, como muchos entreguinos sabemos, había un chigre que era especial, que tenía magia para la gente que queríamos cantar, hasta incluso a las 7 de la mañana, amanecíamos allí. Y el chigre, pues era el bar Concheso. ¿Quién no fue a ver allí a Alicia y a Pelayo y a comer el hígado encebollado, que yo no lo comía en casa, y comía lo del Concheso? Hay que tener cojones, pero sí, es verdad. Y en los Chigres todos cantábamos cantares como estos que salieron de la cueva, y yo creo que la música, que lleva un lenguaje universal, colócalos en su sitio. A vosotros que vais a cantar con nosotros el cantar de Chalanero, y que la sentimos, ¿no? Y yo cantar que lo conocéis todos y que tenéis que cantarlo con nosotros, ¿vale? Llámase el Pozo María Luisa, o Santa Bárbara la Bendita, ¿eh? Y además de dedicámoslo a todos vosotros con todo el corazón, quiero dedicarle a un vecino mío del Llaposo, a un niño que se llama Enor. Va para ti, ¿vale? Blanco Peñaño. Conocimos en el Colegio de los Monjes, porque estudiamos en el Colegio de los Monjes, y ya a los 17, 18 años creo que teníamos más o menos, cantamos en un festival que organizaba Chema Blanco y Mariano, y que era por el Fiestes de la Laguna. Y allí tocaba con nosotros un rapaz de la Vega la guitarra, que se llama Jesús Pato, y cantamos Carretera a Baxubá y Agora Non. Y desde aquella seguimos juntos por los escenarios del mundo.
y lleva aguantándome 30 años. Y es un santo. Manolo, gracias. Gracias a vosotros, que sois los más importantes, por estar esta noche aquí con nosotros. De verdad, yo siempre dije que no hay cosa más guapa que cantar para los vecinos. Y es más guapo el aplauso de un vecino que aplaudan en el Scala de Milán. Por lo menos para mí. Y puedo decirlo porque además canté en el Scala de Milán. Pero a la mi izquierda, tocando el piano y el cello, uno de la Juécara, Nacho Alonso. El Benjamín, que tiene una experiencia tremenda en la música folk, miembro de Felpeyu, hijo de un gran profesional de la música, Pedro, el Diego Pangua. A la batería, en el año 80 grabamos Manolo y yo en Sonolán, en Madrid, ahí en Coslada, el segundo disco de Noveru. Y el productor era Víctor y grabamos por la noche. Y un día, pues llegando al estudio, en el estudio había un chaval que era asturiano, que traía el mismo chándal que Víctor, ¿no? Siempre se acuerda Julio de eso. Y al lado del entrego hay un pueblo que es la capital del concello. Y siempre andamos con pijáis, claro. Y de ese pueblo, que es Sotrondio, y Carlos Alberto García. Ese pueblo no sé qué es lo que tiene, pero da buenos músicos. Debe de ser la banda de música de San Martín del Rey Aurelio, que como está ubicada allí, pues a lo largo de los años fueron pasando, pero con muy buena calidad, músicos como Manolo de la Pocovi, que tuvo la suerte de tener un film de parirlo a su mujer, como el maestro, amigo, cómplice y todo, Gabino Antuña. Ya sabéis, Manolo, Chuspedro, Manolo, Nuberu, somos todos. Nuberu y un sentimiento al que nosotros pusimos música y voz. Y vosotros, sin vosotros, Nuberu no podría haber existido nunca. Gracias por haber creído, habernos ayudado, habernos seguido, habernos querido. Gracias por estar aquí, vecinos. Sois el pueblo más grande del mundo, la capital, no y Nueva York, y el entrego. Querémoslos mucho.
Gracias. Música, ilusión y utopía.